Bueno, ¿cómo están? Otro videito para la serie El primogénito entre muchos hermanos. En el último me quedó pendiente decir un poquito algo sobre el perdón de pecados y la resurrección y la vida. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se puede traspasar esto al creyente? ¿Este poder al creyente? Bueno, en el video anterior también mencionaba que hay un texto donde Jesús da potestad para perdonar pecados a los hombres. Y él tenía potestad para perdonar pecados. Pero ¿cómo funciona esto? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Cómo nos llega a nosotros la autoridad para hacer eso? Bueno, creo que hay que recalcar algo primero, que no en vano Pablo hace la mención del primer Adán y del segundo Adán. El primer Adán es, digamos, el primer hombre. Yo lo entiendo como un personaje ficticio en realidad, un personaje simbólico. Pero vendría a representar a la humanidad. Adán significa hombre. En genérico, o sea, no un hombre masculino, sino hombre, o sea, humano, digamos. Hay otra palabra para referirse al Adán como un ser humano masculino después también. Pero la palabra es hombre. Entonces Adán, en Adán están incluidos, están representados todos los humanos. Y Dios, tanto a Adán como a Eva, les da derechos sobre el mundo natural, les da potestad de gobierno sobre el mundo natural y por supuesto sobre ellos mismos, ¿no? Si no te puedes gobernar a vos, menos vas a gobernar el mundo natural. Y si no puedes gobernar tu casa, menos vas a gobernar un país. Puede haber que no haga igual, estamos en Argentina acá. Pero bueno, el punto es que hay un sentido de autoridad que el hombre tiene, delegado por Dios, sobre la creación. Para administrarla, para trabajarla y también para sacarle fruto, ¿no? Porque también el hombre tiene que vivir de eso. Es decir, el hombre tiene un propósito en el contexto natural. Ese propósito está dado por Dios, por tanto tiene autoridad para hacer y deshacer. Y para equivocarse. En ese sentido, hay un legítimo gobierno que ejerce Cristo como hombre sobre el mundo natural. Y en ese sentido, Cristo puede delegar a sus discípulos, a sus seguidores, a sus hermanos, a los otros hijos de Dios, esta potestad. Que en realidad todo hombre ya tenía, pero que a causa de su pecado, a causa de su miseria, el hombre pierde autoridad. El hombre pierde eficiencia en el gobierno del mundo. A causa de la corrupción que se incrementa en él a causa de alejarse de Dios, que ese es el primer pecado. Entonces, hay una autoridad ya dada por Dios al hombre. Y este es el segundo Adán, Jesús, que viene a restaurar esa autoridad, que viene a demostrar que se puede. Si Jesús pudo y fue hombre, ¿por qué no vas a poder vos, Johnny? ¿Por qué no podés vos? Si Jesús pudo. Está bien, porque Jesús era Dios, me vas a decir. Vamos a poner mil excusas, para decir que no podemos. Y eso es no es orgullo, no es creérsela. No, es reconocer las capacidades que Dios nos da. Porque dice el propio Pablo que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. No vamos a ser probados más allá de lo que podamos aprobar. Y en ese sentido, Jesús se hizo hombre. Dios se hace hombre en Jesús. Y viene a explotar su imagen en el mundo. Viene a explotar la imagen de Él para que todos la puedan ver. En Jesús se encuentra un modelo de moral, un modelo de ministerio, un modelo de ética, un modelo profético. Bueno, Jesús es un modelo, es la imagen de Dios. Entonces, en ese sentido, si Jesús, siendo hombre, pudo vencer al pecado, pudo vencer la muerte, validado por Dios en el marco de la teología, digamos, cristiana del siglo I,
el hombre lo puede hacer también. Es cuestión de que nos hallemos en Él. Es cuestión de que hagamos aflorar su imagen. Bueno, hay una distancia acá. Hay una distancia entre el hombre, entre el primer Adán y el segundo. Y ahí está el punto. Ahí está la distinción entre la imagen de Dios en Jesús y la imagen de Dios en nosotros. Pero no es un sentido o una diferencia natural ontológica. Es una diferencia de hecho, de potencia. Es una diferencia en la obra de Jesús y en la obra de todo el resto de los hombres. Jesús estaba determinado a ser la imagen de Dios, nosotros no. Nosotros quedamos todos bajo pecado para que por medio de Cristo se manifieste el perdón a todos los hombres. Y todos los hombres tengan que rendir cuenta al Creador. Incluso Jesús da cuenta de sí, pero no a causa del pecado. Ahora, en la medida en que somos imagen de Dios, tenemos autoridad. En la medida en que vivimos conforme al amor de Dios y representamos el carácter de Cristo, tenemos potestad espiritual para llevar el perdón de pecados a otros, para que otros crean en nosotros y por causa de ello puedan llegar a la salvación que es en Cristo Jesús. Y el punto es que el contexto en el que Jesús habla estas cosas es un contexto en el que la resurrección a la que se accede por medio del perdón viene a colación de un ritual religioso que se hace en el templo, para lo cual hay que conseguir un animal, degollarlo, no la persona sino el sacerdote, derramar su sangre en el propiciatorio, ejercer todo un rito. En el templo había una corrupción por la cual a la persona se le complicaba el acceso a ese cordero para ejercer el ritual y el sacrificio. Y es por eso, de alguna manera, que Jesús va a condenar a los mercaderes en el templo. No porque no puedan vender, porque podían vender. Porque hay gente que no tiene un campo, hay gente que no tiene corderos, tiene que comprar uno. Entonces, no está mal eso, pero está mal el abuso, está mal el monopolio de esa situación. O sea, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo accesible, ¿entendés? Para que todos puedan acceder al perdón, porque el perdón era entendido en ese momento en clave del ritual judío, de la propiciación del cordero por el pecado. Y en ese sentido, Jesús, al morir en la cruz y al predicar que a través de él se viene a expandir el perdón de Dios a todos los hombres, los cristianos primitivos y sus discípulos pudieron ver en él al Cordero. Ahora, esto es como la sola escritura. O sea, la sola escritura no está en el vacío, está en el contexto de un poder religioso que controla el acceso al perdón y al sacrificio de Cristo por medio de indulgencias, del catolicismo de la Edad Media. Ahí surge la Reforma, surge el protestantismo, surge la sola escritura. Entonces la sola escritura no es solo la escritura, sino una epistemología que quiere pretender volver a las fuentes, que quiere pretender volver a la esencia, porque cree que se ha corrompido, desarrollado un sistema que no es válido según los fundamentos. Entonces, la sola escritura tiene que ser entendida de esa manera, no aislada. Y la frase de Jesús del perdón de los pecados, dado a los de la transmisión de la potestad para perdonar pecados dada a los discípulos, tiene que ser entendida en ese marco también, en el marco de que hay una corrupción en el templo, de que hay un monopolio respecto del acceso al perdón de Dios. Entonces, en ese sentido, a través de Jesús se libera y el hombre ya no tiene impedimentos, porque el hombre con decir sí, creo, quiero, Dios, perdóname, ya está. No hace falta pasar por el ritual, porque Cristo vino a satisfacer esa demanda de justicia con su muerte en la cruz. Entonces esa potestad es pasada a los hombres, y acá nosotros, llevando el mensaje de salvación a los demás, podemos hacer que a los demás se les perdonen los pecados. No por nuestros méritos, siempre por los méritos de Cristo, y porque al final de cuentas es Dios perdonando. Pero ahí se le da autoridad al hombre para ir, llevar la palabra, bendecir a otros y declarar perdón sobre ellos.
para que ellos puedan creer, para que ellos puedan salvarse. Y lo mismo en la resurrección. No hay resurrección, no va a haber resurrección para aquellos que no crean, para aquellos que no quieran estar con Dios. Y aquellos que quieren estar con Dios van a estar con Dios por la palabra de nosotros, dice Jesús. Por eso oraba por aquellos que van a creer por la palabra de ellos, dice. Entonces, la autoridad y la potestad Jesús nos las delegó a nosotros. Y en algún punto podemos ofrecer el perdón de pecados a la gente. En algún punto podemos ofrecer la resurrección de los muertos, que simboliza esa esperanza, ¿no? De no dejar esta vida y terminar ahí, sino de continuar adelante y poder disfrutar en plenitud de lo que Dios es, de su amor, de su gozo, de su paz, de una manera más plena, más diferente, sin los achaques de las tribulaciones de esta vida, pensando un futuro así, como lo dice Apocalipsis, donde Dios enjuaga y consuela todo sufrimiento. Así que, bueno, una cosita más para agregar a estos episodios del primero entre muchos hermanos.